El juez de garantía, Ponciano Sayés, decretó la suspensión condicional del procedimiento en contra del ex jefe operativo del Servicio de Sismología de la Universidad de Chile, Carlos Aranda. Claro, y en esta audiencia de reformalización, en el caso Tsunami, el profesional ofreció disculpas públicas por las consecuencias que pudieran haber tenido sus acciones luego que fuera acusado de cuasi delito de homicidio de 14 personas y las lesiones de una, debido a en opinión, sin conocimiento directamente, según la Fiscalía que emitió la madrugada del terremoto. El querellante Carlos Fairley anunció que apelará a esta suspensión. Para ahondar en este caso en CNN Chile conversamos con el abogado precisamente del señor Aranda, Humberto Montilio, defensor de, como digo, Carlos Aranda. Buen día, abogado, ¿qué tal? Hola, muy buenos días. Buenos días. Su representado es culpable, así lo ha dicho él, al menos de estos 14 cuasi homicidios, ¿sí? No, primero lo que es importante señalar es que la suspensión condicional no es una aceptación de responsabilidad. La suspensión condicional es una forma de poner término a un juicio que no es aceptación de responsabilidad y lo que hace es evita que una persona vaya a juicio. Es decir, ¿a cambio de qué? A cambio de se le entregan ciertas o se le exigen ciertas condiciones a cumplir. En este caso, el tiempo de observación son 18 meses. Él además dentro de esos 18 meses tiene que hacer 5 capacitaciones, que eso fue lo que se acordó con la Fiscalía, y estas capacitaciones tienen que ser realizadas a su costo. Eso es una gestión que él va a tener que realizar y luego va a tener que acreditar ante la Fiscalía que cumplió. Una vez que transcurran los 18 meses y él acredite que cumplió, en ese momento la causa se sobresee y él deja de tener toda responsabilidad penal. Pero jurídicamente entonces, ¿por qué está realizando estas 20 horas de capacitaciones a su costo si no es culpable de nada? ¿A qué responde eso? Bueno, precisamente eso responde a que en la reforma procesal penal, cuando se pasa de este sistema antiguo al sistema moderno, se determina que hay una serie de delitos que por diversos motivos no es necesario que concluyan con una sentencia, que concluyan necesariamente con una determinación de culpabilidad o inocencia. Hay salidas alternativas. Esta es una de ellas. El sistema permite que determinadas personas, cumpliendo determinadas condiciones, se sustraigan de un juicio y eviten la demora, los costos que eso implica para el Estado, y eso evita la realización de un juicio. Eso es lo que se acordó con el señor Aranda. Consulta, ¿cuál fue el error específico que él habría cometido? A ver, es que acá no estamos, ya estamos en un campo que no podemos hablar de errores o cosas correctas. Pero ¿cuál habría sido según lo que se había imputado? Siendo objetivo, lo que imputó la Fiscalía es que a las 6:38 del 27 de febrero, cuando estaba reunida la sala del Comité de Operaciones Especiales, se le formula una pregunta directamente por la presidenta Bachelet en ese entonces, ¿sí?, y doña Carmen Fernández, en el sentido que había llegado un fax del CHOA que era contradictorio con información que ellos tenían. Y como no se entendía ese punto, le pidieron que él diera una explicación o que él interpretara este fax. Él interpretó ese fax guiado también por las mismas informaciones que el comité tenía, y esa información era consistente con todo lo que había, que no había un tsunami, que no se estaba desarrollando un tsunami en las costas de Chile. A las 6:38 de la mañana. A las 6:38 de la mañana. Ahora, eso sería un error bastante grande de haber sido cierto, ¿o no, a su juicio? Es que bueno... Ahora, ¿por qué se lo pregunto? ¿Sabe por qué? Porque resulta que él va a ir a dar charlas a las zonas... a las zonas que fueron afectadas justamente de este tipo de temas. Entonces hay como un contrasentido en términos de que si se hubiese cometido ese error tan grave, ¿cómo era dar charlas de un tema el cual justamente ha cuestionado? A ver, lo que pasa es que eso fue un punto que nosotros cuando arribamos a esta suspensión condicional con la Fiscalía, esto no es algo que haya surgido ayer o la tarde del lunes para no sé... Se ha conversado de antes. Exacto, trabajamos mucho ese punto. Y lo que vimos fue que las capacitaciones tenían que ser específicamente en el campo de conocimiento de Carlos Aranda. Carlos Aranda es la persona en Chile que sabe más de sismología y de ¿cómo se llama esto? Estos aparatos que son los sismógrafos. Exacto. Los sismógrafos que son los que miden. De hecho, la Red Nacional de Sismógrafos de Chile la instaló Carlos Aranda desde el año 95. Entonces, el punto es que las capacitaciones que él va a dar van a ser específicas de su área.
él no va a dar capacitaciones en tsunamis, en mareas, en prevención, eso quedó afuera. ¿Qué es lo que está cuestionado? Exactamente. Que fue un poco también analizando el contexto de las 6:38 de la mañana, en que se está administrando una emergencia, en que habían pocas comunicaciones y habían pocos expertos presentes en la sala. Pero que ya había ocurrido el tsunami. Estoy de acuerdo, pero viendo el contexto, en esa sala, cuando estaba reunido todas estas autoridades, la única persona, por así decirlo, científica que había era Carlos Aranda. Entonces, en una emergencia, la única persona que tuviera una mano para hacerle esa consulta fue Carlos Aranda. De ahí, si su intervención fue afortunada o desafortunada, bueno, se arribó esta suspensión condicional y por lo menos ya comienza a despejarse. Y a propósito de esta suspensión condicional, usted es el técnico, en el fondo, usted se entiende con la Fiscalía en estos términos porque en general el demandado no es especialista. ¿Le costó convencer a su representado de aceptar esta salida alternativa? A ver, bueno, lo que pasa es que también cualquier persona que enfrenta esta situación siente y considera que tiene que haber un juicio o que tiene que haber acá algo más de fondo y obviamente, exactamente, y obviamente la suspensión condicional no implica una responsabilidad, una aceptación de responsabilidad. Entonces tuvimos que un primer punto, explicarle eso, que no es una aceptación de responsabilidad. Y de hecho quedó claro, yo no sé si ustedes pudieron revisar los audios o la grabación de la audiencia. En un punto, uno de los querellantes se opuso a la suspensión. Y lo primero que le dice al magistrado, le dice que la suspensión condicional es una aceptación de responsabilidad. Y lo primero que hace el magistrado Ponzano Sayé, le dice: señor querellante, yo le recuerdo que la suspensión condicional no es una aceptación de responsabilidad. Entonces, ese punto jurídico había que dejarlo claro con Carlos Aranda para aceptar esto y bueno, y evitarse el juicio, en definitiva, apunta hacia también la estrategia que nosotros andábamos pretendiendo. ¿Y quedó tranquilo su representado? A ver, tranquilo en términos de... Porque socialmente igual va a quedar con esa pequeña mancha como cuestionado. A ver, lo que pasa es que la labor que realiza Carlos Aranda es sumamente técnica y es tan técnica que a ver, para que se entienda, si Carlos Aranda hace bien su trabajo, nosotros nunca nos enteramos que existe. Es de ese tipo de técnico, de ese tipo de científico, es como, no sé, un poco lo que pasa con el proyecto ALMA, que una vez que se monta, la gente se olvida y eso funciona. De aquí en más su trabajo va a seguir siendo anónimo. Él trabaja ahora está como independiente, pero en su minuto trabaja en el Servicio Sismológico de Chile. Y bueno, esto obviamente que es una situación difícil. De hecho, sus mismas palabras cuando lo dijo en la audiencia, él así lo hizo expresar desde que ocurrió esta emergencia. Ha tenido que lidiar con las consecuencias de podría haber hecho las cosas distintas, se podría haber hecho mejor con la información que había, y yo creo que eso también es un poco lo que todas las autoridades que participaron de esa noche también deben sacar ese cálculo. Muchas gracias, abogado, por su tiempo. Que esté muy bien, ¿eh? Muchas gracias.